Arrojaron a la niña de 10 años a la guarida de los lobos a 32 grados bajo cero. Los pies descalzos de Sarah Miller dejaron rastros de sangre en la nieve. Tenía las manos atadas a la espalda y la boca amordazada. 47 personas esperaban fuera de la entrada de la cueva, con antorchas crepitando en el viento ártico. Marcus Thorne esbozó esa terrible sonrisa que hacía que los hombres adultos apartaran la mirada. Dios juzgará al ladrón, susurró. En la oscuridad, algo se movió. Una respiración pesada, el hedor del pelaje salvaje y luego unos ojos amarillos que brillaban como estrellas moribundas. La multitud contuvo la respiración, esperando los gritos, pero solo hubo silencio. Un fantasma. La loba alfa salió de las sombras. 8 años. Pelo blanco plateado, una cicatriz en el hombro. Todos sabían lo que vendría después. Los lobos matan. Eso es lo que hacen. La bestia se acercó a la niña temblorosa. Y entonces lo que sucedió a continuación hizo que todos se quedaran en silencio. Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que estás viendo. A partir de ahora, continuemos con la historia. 3 años antes de aquella noche helada, Sarah Miller era una niña diferente. Entonces reía. Su madre, Emma Miller, le trenzaba el pelo cada mañana en su pequeña cabaña, cantando viejos himnos mientras la estufa de leña crepitaba. Emma trabajaba como contable de la comunidad, llevando cuidadosamente los registros en libros encuadernados en cuero. Era la única viuda a la que Marcus Thorne permitía tener tal responsabilidad. Los últimos puros, así se llamaban a sí mismos. 47 almas que vivían en las montañas Brooks Range de Alaska, a 180 kilómetros de la ciudad más cercana, sin electricidad, sin internet, sin conexión con el corrupto mundo exterior. Marcus había fundado la comunidad 20 años antes, tras la muerte de su esposa, cuando decidió que la sociedad moderna había abandonado el verdadero camino de Dios. La gente acudía a él destrozada, desesperada, en busca de un sentido. Él les daba reglas, estructura, un propósito y obediencia absoluta. Marcus Thorne se comportaba como un profeta del Antiguo Testamento, con su cabello plateado, sus penetrantes ojos azules y una voz que podía susurrar amenazas más aterradoras que cualquier grito. Citaba las escrituras antes de cada comida, cada castigo, cada decisión. La voluntad del Señor es mi voluntad, decía, acariciando su larga barba. Y mi voluntad es absoluta. La comunidad nunca lo cuestionaba. Los que lo hacían desaparecían silenciosamente en el bosque, bajo tierra. La madre de Sarah había sido diferente. Emma hacía preguntas, notó discrepancias en los registros financieros, miles de dólares en donaciones que nunca llegaban a las arcas de la comunidad. Encontró nombres tachados con tinta roja en el diario privado de Marcus. 7 nombres, 6 de ellos ya muertos por accidentes o enfermedades. Cuando Emma se enfrentó a Marcus hace 2 años, se convirtió en el 7.º nombre. Dijeron que fue neumonía, una fiebre invernal que se la llevó en 3 días. Pero Sarah había visto el té que Marcus le llevaba personalmente cada noche. Había visto las manos de su madre temblar, sus labios ponerse azules. A los 8 años, Sarah entendió lo que los adultos se negaban a ver. Después de la muerte de Emma, Sarah se volvió invisible, una huérfana sin valor. Limpiaba suelos, acarreaba agua y restos. Aprendió a permanecer callada, a hacerse pequeña, pero no podía dejar de observar. No podía dejar de notar los mismos patrones que su madre había visto en lo alto de las montañas. Ghost tenía su propia historia de supervivencia. La hembra alfa había vivido 8 inviernos, una edad avanzada para los estándares de los lobos. Su pelaje se había vuelto blanco plateado con la edad. Su cuerpo estaba marcado por una larga cicatriz en el hombro izquierdo, un recuerdo de la noche en que llegaron los cazadores. La noche en que mataron a su compañero, Shadow, y se llevaron a 2 de sus cachorros. La noche en que el rifle de Marcus Thorne le atravesó la carne y cayó en la nieve, dada por muerta. Pero Ghost había sobrevivido. Siempre sobrevivía. Ahora lideraba una pequeña manada de 4 cachorros jóvenes, enseñándoles a cazar, a esconderse, a no confiar nunca en las criaturas de 2 patas que solo traían muerte. Ambas hembras,
ambas supervivientes, ambas marcadas por la crueldad de Marcus Thorne. Sus caminos se habían cruzado una vez antes, hacía 3 inviernos, en un momento de misericordia inesperada que ninguna de las dos podía olvidar. La trampa se había tendido 2 meses antes de que Sarah se encontrara en aquella cueva helada. Todo comenzó una tarde cualquiera, cuando Sarah tenía la tarea de limpiar el estudio de Marcus. Se movía en silencio, limpiando el polvo de las estanterías llenas de textos religiosos y fotografías antiguas. Marcus había salido para dirigir una sesión de oración vespertina. La habitación olía a tabaco de pipa y cuero viejo. Fue entonces cuando vio el libro de contabilidad de cuero medio escondido bajo una pila de papeles, del mismo tipo que solía llevar su madre. Las manos de Sarah temblaban mientras lo abría. Columnas de números, registros de donaciones, pero las cantidades no coincidían con lo que Marcus anunciaba en las reuniones de la comunidad. Miles de dólares desaparecidos, desviados, robados. Hojeó las páginas, con el corazón latiéndole con fuerza. Encontró algo peor, una lista escrita a mano. 7 nombres escritos con la cuidadosa letra de Marcus. 6 de ellos estaban tachados con gruesas líneas rojas. El último nombre sin tachar le heló la sangre. El nombre de su madre, Emma Miller, con una fecha al lado, la semana en que murió. Sarah oyó pasos en el pasillo, cerró rápidamente el libro de contabilidad, lo volvió a colocar en su sitio, con las manos temblorosas, pero sin el suficiente cuidado. Los papeles no estaban apilados de la misma manera. Marcus entró, sus ojos se dirigieron inmediatamente a su escritorio, a los papeles ligeramente desordenados, y luego al rostro de Sarah, demasiado pálido, demasiado asustado. No dijo nada, solo sonrió, esa terrible sonrisa. Sarah salió corriendo de la habitación. Durante 2 meses, esperó. Marcus la observaba constantemente, su mirada la seguía por todo el recinto. Ella sabía que él estaba planeando algo, solo que no sabía qué. La respuesta llegó en una amarga tarde de diciembre. Marcus había dejado deliberadamente 2 barras de pan fresco en el cobertizo sin cerrar. Algo inusual y tentador, ya que Tommy Whitmore, el hijo de 6 años de Rebecca, había estado llorando de hambre todo el día. Su madre, Rebecca, trabajaba en las cocinas, pero tenía prohibido llevarse comida extra. Las reglas de Marcus eran absolutas. Sarah encontró a Tommy cerca del cobertizo, con lágrimas congeladas en las mejillas. El niño señaló el pan a través de la ventana. «Tengo mucha hambre», susurró. Sarah sabía que estaba mal, conocía las reglas, pero el niño se moría de hambre. Rompió la cerradura, cogió una barra y se la dio a Tommy. «Come rápido, esconde las pruebas». Tommy apenas había dado 2 bocados cuando Marcus apareció de entre las sombras, como si hubiera estado esperando. Detrás de él había 5 ancianos, testigos del delito. «Ladrón», dijo Marcus en voz baja. «Igual que tu madre, en menos de 1 hora, toda la comunidad fue convocada». La sala de reuniones era una gran estructura de madera en el centro del recinto. 47 personas se sentaron en círculo en unos bancos de madera tosca. Una hoguera en el centro proyectaba sombras danzantes sobre los rostros que Sarah había conocido toda su vida. Estas personas habían llorado con ella cuando murió su madre. ¿Sabían la verdad? ¿Habían decidido no verla? Marcus se situó en el centro, sosteniendo en alto el pan a medio comer de Tommy como prueba del asesinato. «Robar es pecado», comenzó, con una voz que llegaba a todos los rincones. «Mentir es pecado. La traición es muerte». Se volvió hacia Sarah, arrodillada en el frío suelo, con las manos ya atadas. «¿Qué tienes que decir?» «Yo no robé», sollozó Sarah. «Tommy tenía hambre». Yo solo guardé silencio. La voz de Marcus seguía tranquila, lo que la hacía aún más aterradora. «El pan fue contado, la cerradura fue forzada. Te vieron. Todo mentiras». Pero ¿quién iba a contradecirlo? Sacó un cuenco de madera con agua y se acercó a Sarah. Ella estaba tan sedienta que no había bebido nada desde la mañana. Marcus lo sostuvo justo fuera de su alcance. «Confiesa y podrás beber». «No miento. Por favor». Derramó el agua en el suelo. El charco se congeló rápidamente por el calor de su abrigo.
Marcus sacó el conejo de peluche que la madre de Sarah le había cosido para su 8º cumpleaños, la única posesión que le quedaba. Sarah abrió mucho los ojos. ¿Cómo lo contrabandeaste?, anunció Marcus. Apego a las cosas mundanas. Orgullo. Caminó hacia la hoguera. Sarah se abalanzó hacia adelante, aún atada, pero 2 hombres la sujetaron. Marcus colgó el conejo sobre las llamas. Despídete de las cosas infantiles. El conejo se incendió. Sarah gritó. Cuando los gritos cesaron, Marcus pidió una votación. Todos los que crean que esta niña debe enfrentarse al juicio de Dios, levanten la mano. Una a una, las manos se levantaron. Madres, padres, personas que habían visto crecer a Sarah. 45 manos en total. Solo 2 permanecieron bajadas. Martha, una mujer de 80 años que cerró los ojos y lloró. Y Ethan, un joven de 25 años que miró al suelo con la mandíbula apretada. La comunidad ha hablado, declaró Marcus. Se volvió hacia su propio hijo, James, de 12 años, y sacó un panecillo fresco. Come esto, hijo mío. Eres justo. James tomó el pan y le dio un mordisco mientras Sarah lo observaba con los ojos vacíos. Marcus se arrodilló a su lado y le susurró al oído, de modo que solo ella pudiera oírlo. Tu madre hacía demasiadas preguntas. Tú también. Esto termina esta noche. Luego, en voz más alta para que todos lo oyeran. La llevaremos a la guarida de los lobos. Si sobrevive hasta el amanecer, Dios la habrá perdonado. Si muere, habrá recibido su juicio. Sarah miró alrededor del círculo de rostros. Nadie la miró a los ojos. Prepárala para la prueba, ordenó Marcus. La arrastraron por la nieve. La procesión avanzó por el bosque como una marcha fúnebre. 15 personas, antorchas en alto contra la oscuridad. El viento aullando entre los pinos. La temperatura había bajado a 32 grados bajo cero. Sarah caminaba descalza en el centro, con las manos atadas a la espalda y una mordaza en la boca. Solo podía respirar por la nariz, y cada respiración le quemaba los pulmones. Se cayó 3 veces en el primer 1,5 kilómetros. La primera vez cayó de cara en la nieve y el impacto la aturdió. Nadie la ayudó a levantarse. Se esforzó por ponerse de rodillas y luego de pie, tambaleándose. La segunda caída se produjo cuando sus pies congelados se negaron a responder. Se desplomó de lado en un montículo de nieve. La bota de un hombre la empujó. ¡Levántate, chica! La tercera vez simplemente se derrumbó, agotada. Esperaron en silencio hasta que se obligó a ponerse de pie de nuevo. Marcus encabezaba la procesión, leyendo una pequeña Biblia a la luz de una antorcha. Su voz se llevaba el viento, distorsionando las palabras y convirtiéndolas en algo antiguo y despiadado. Detrás de él caminaban sus lugartenientes, con el rostro oculto por gruesas bufandas y capuchas. Detrás de ellos, los testigos, y al final, casi invisible entre las sombras, caminaba Rebecca Whitmore. Rebecca tenía 28 años, piel pálida y cabello oscuro peinado hacia atrás con severidad. Caminaba con la cabeza gacha y las manos metidas en los bolsillos del abrigo. En el bolsillo derecho, sus dedos rodeaban un teléfono móvil viejo, apenas funcional, pero que tenía cámara. La batería marcaba un 18% allí fuera. No había señal. No habría señal durante 15 kilómetros, pero había grabado el juicio. 2 minutos y 15 segundos de Marcus condenando a muerte a un niño. Aún no sabía si tendría el valor de utilizarlo. El bosque se hacía más denso. El camino ascendía, serpenteando entre enormes rocas y arroyos helados. Los pies de Sarah dejaban rastros de sangre en la nieve. Pequeños puntos rojos que marcaban su paso como migas de pan en un cuento de hadas de pesadilla. Primero se le entumecieron los dedos de los pies, luego los pies y después las pantorrillas. Ya no sentía el dolor. Eso casi lo empeoraba. Después de 90 minutos, llegaron al lugar. La guarida del lobo era un antiguo búnker de la Guerra Fría, medio derrumbado y recuperado por la naturaleza. Su entrada era una abertura irregular en la ladera, de unos 2 metros de ancho, que descendía hacia la oscuridad absoluta. Marcus lo había descubierto años atrás mientras cazaba. Sabía que los lobos tenían allí su guarida.
Incluso había matado a uno allí 3 años antes, o eso creía. Contemplad, anunció Marcus, señalando la cueva. El lugar del juicio. 2 hombres agarraron a Sara por los brazos. Ella se resistió, emitiendo sonidos ahogados tras la mordaza, pero ellos eran demasiado fuertes. La arrastraron hacia la entrada. Ella clavó los talones inútilmente contra el hielo y la nieve. Sus ojos se abrieron con terror. Dentro de la cueva, algo se movió. Un gruñido sordo resonó en las profundidades. Los hombres la empujaron hacia adelante. Sara cayó por una pequeña pendiente, golpeó con fuerza el suelo de la cueva y rodó hasta chocar contra la pared del fondo. El impacto le dejó sin aliento. Yacía jadeando, atada e indefensa en la más completa oscuridad. Podía oír a la gente fuera, sus voces resonando de forma extraña. También podía oír algo más, la respiración pesada de un animal cercano. Marcus se acercó a la entrada de la cueva, pero no se acercó más. Esperaremos hasta el amanecer, gritó en la oscuridad. Si Dios te perdona, serás liberada. Si no, tu destino será su voluntad. La multitud de fuera se quedó en silencio. Pasaron los minutos. Esperaban gritos, sonidos de violencia, lo inevitable, pero solo había silencio. Al fondo del grupo, Rebecca sintió que le fallaban las rodillas. Se apoyó contra un árbol y observó la entrada de la cueva. Sintió cómo le subía la bilis por la garganta. Vio el rostro de Sara en su mente, aterrorizada, traicionada y sola. También vio otro rostro, de hacía 13 años, su propio rostro a los 15. Rebecca había nacido en el recinto, era la única hija de Marcus, fruto de su primer matrimonio, y su madre había fallecido cuando Rebecca tenía 3 años. Apenas recordaba a su madre. Sin embargo, recordaba a su padre, lo recordaba todo. Todo empezó cuando tenía 13 años. Marcus iba a su habitación por la noche. Le decía que era la voluntad de Dios. Le decía que era especial. Le decía que nunca lo contara. Durante 2 años, Rebecca lo aguantó. Intentó contárselo a la gente, pero no la creyeron. El profeta era imposible. Debía de estar confundida. Era pecadora. Mentía. Cuando Rebecca tenía 15 años, intentó huir. Marcus la atrapó en el límite del bosque. La paliza casi la mata. La encerró en el cobertizo durante 3 días sin comida ni agua. «Me perteneces», le susurró a través de la puerta. «Nunca te irás». Emma Miller la encontró al 4.º día. Emma era nueva en la comunidad, una joven viuda con una hija pequeña. No tenía autoridad ni poder, pero tenía valor. Emma forzó la cerradura, llevó a Rebecca a su propia cabaña. La escondió en un hueco debajo del suelo durante 3 meses y le llevaba comida y agua en secreto. Por la noche, Emma se sentaba junto a la niña escondida y le hablaba. «No estás loca, no eres pecadora. Él lo es, y algún día, de alguna manera, serás libre». Emma ayudó a Rebecca a escapar. Se puso en contacto con un primo en Fairbanks y organizó que recogieran a Rebecca en el inicio de un sendero remoto. Rebecca se marchó por la noche, corriendo por estos mismos bosques, aterrorizada y emocionada. La libertad duró 5 años. Rebecca fue a la universidad, conoció a un buen hombre llamado Daniel Whitmore, se casó y tuvo un hijo llamado Tommy. Pensaba que estaba a salvo. Entonces Daniel empezó a hacer preguntas. Él también era contable. Tenía curiosidad por el pasado de Rebecca. Empezó a investigar el complejo y a reunir pruebas de fraude financiero. Hace un año planeó denunciar a Marcus al FBI. El coche de Daniel se salió de una carretera de montaña. No hubo testigos ni supervivientes. La policía lo calificó de accidente. Hielo negro, dijeron. 3 días después del funeral, Marcus apareció en la puerta de Rebecca en Portland. «Vuelve a casa, hija», le dijo sonriendo, «o tu hijo tendrá otro accidente». Rebecca no tuvo otra opción. Regresó al complejo con Tommy, de 6 años, de vuelta al lugar del que había escapado, de vuelta al control de su padre. Llevaba allí 6 meses, atrapada, viendo cómo Marcus hacía daño a otros de la misma forma en que le había hecho daño a ella. Y esa noche, viéndole asesinar a la hija de la mujer que le había salvado la vida.
Rebecca apretó con fuerza el teléfono que llevaba en el bolsillo. Emma lo había arriesgado todo por ella. ¿Podría ella hacer menos por la hija de Emma dentro de la cueva? Sarah yacía temblando en la oscuridad, y algo con ojos amarillos se acercaba. Sarah no podía ver nada. La oscuridad era absoluta, tan densa que parecía sólida contra su piel. Yacía del lado donde había caído, con las muñecas atadas, respirando por la nariz con jadeos cortos y aterrados. El frío del suelo de piedra se filtraba a través de su fino vestido. Sus pies le dolían con un dolor lejano que significaba congelación. Lo oyó antes de verlo. El rasguño de las garras sobre la piedra, la respiración pesada. A continuación le llegó el olor, salvaje, almizclado, antiguo. Entonces, desde algún lugar de la oscuridad, se abrieron dos ojos, amarillos dorados, que captaban un imposible rastro de luz, flotando en la oscuridad como linternas. El lobo dio un paso adelante. Ghost se movió lentamente, con cautela. Había oído el alboroto fuera, olido el humo de las antorchas, oído voces humanas. Los humanos significaban peligro. Los humanos significaban muerte. Sus hombros aún le dolían donde la bala le había desgarrado el músculo 3 inviernos atrás. Sus cachorros se acurrucaban en la parte más profunda de la guarida, gimiendo suavemente. Pero algo no estaba bien. El olor no coincidía con la amenaza. Ghost se acercó a menos de 3 metros y se detuvo, levantando el hocico, olfateando el aire. Sangre, sí. Miedo abrumador, pero también dolor, desesperación y debajo de todo eso, algo que la hizo detenerse. No era un cazador, no era una amenaza. Olía a presa. No, a otra cosa, a algo vulnerable. Los ojos de Sarah se habían adaptado lo suficiente como para ver una silueta. Grande, fácilmente 60 kilos, pelo blanco plateado que parecía brillar débilmente en la oscuridad. La cabeza de la criatura estaba a la altura de la suya, a pesar de que ella yacía en el suelo. Era enorme. Intentó hacerse más pequeña, encogiéndose hacia adentro. No podía gritar con la mordaza, no podía correr con las manos atadas y los pies congelados. Solo podía quedarse allí tumbada, indefensa, esperando a que los dientes se cerraran alrededor de su garganta. Ghost dio vueltas lentamente. El niño, claramente un niño, pequeño y joven, no hizo ningún movimiento agresivo, no mostró ningún arma. El olor del miedo era abrumador, pero no se dirigía hacia afuera. El niño no le tenía miedo específicamente a Ghost. El miedo era más antiguo, más profundo, provenía de otro lugar. Ghost se acercó, a 1 metro de distancia. Ahora podía oír los latidos del corazón del niño, rápidos y agitados como los de un pájaro. Ahora también podía oler algo más, bajo la sangre y el miedo, algo familiar, algo que le traía un recuerdo. Bajó la cabeza y olisqueó el pelo de la niña. Sarah sintió su aliento caliente en la cara, sintió la humedad de la nariz del lobo tocar su mejilla. Apretó los ojos con fuerza. Las lágrimas le corrían por la cara y el cuerpo le temblaba incontrolablemente. Así era como iba a morir. Su madre estaba muerta. Su conejo había sido quemado. Y ahora esto. Al menos sería rápido. Al menos se acabaría. Pero el lobo no mordió. Ghost retrocedió ligeramente, confundido. Ese olor, ¿dónde lo había olido? Y entonces lo recordó. El recuerdo volvió con una claridad asombrosa. Hace 3 inviernos, en febrero. Una noche de frío brutal y nieve intensa. Ghost era más joven entonces, más fuerte. Su compañera estaba a su lado. Habían estado cazando cerca del recinto humano. Arriesgado pero necesario. Los ciervos escaseaban ese invierno. Necesitaban comida para sus 2 cachorros. Los humanos los estaban esperando. Marcus Thorne y otros 4, con los rifles preparados, apostados a lo largo del sendero de los ciervos. Ghost y Shadow no los vieron hasta que sonó el primer disparo. Shadow cayó inmediatamente. Una bala le atravesó el corazón. Murió antes de tocar el suelo. Ghost corrió. Un segundo disparo le alcanzó el hombro, haciéndola girar hacia un lado. Cayó por un terraplén empinado, se estrelló contra el hielo y cayó en el lecho helado de un arroyo. El dolor era intenso, cegador.
Podía oír a los hombres gritando arriba. Oyó la voz de Marcus. «Coged a los cachorros. Las hembras están muertas». Se llevaron a sus crías. Las sacaron gritando de la madriguera mientras Ghost yacía sangrando en la nieve, incapaz de moverse, incapaz de ayudar. Debería haber muerto esa noche. Habría muerto si no fuera porque Ghost recordó arrastrarse por la nieve, dejando un rastro de sangre. Su visión se nubló. Su respiración se ralentizó. Se había derrumbado cerca de una pequeña cabaña en el borde del recinto. Recordaba haber cerrado los ojos, haber aceptado la muerte y luego sentir calor. Ghost había abierto los ojos y había visto a una niña pequeña, de unos 7 años, con largo cabello castaño y ojos enormes. La niña se había arrodillado en la nieve a su lado, temblando de frío pero sin huir. En sus manos, un cuenco con agua tibia. «No tengas miedo», le había susurrado la niña. «No te haré daño». La niña había acercado el cuenco a la boca de Ghost. Ghost bebió débilmente y el calor se extendió por su cuerpo. La niña desapareció brevemente y regresó con una manta vieja y raída. Pero, como era mejor que nada, la colocó sobre el cuerpo de Ghost. «Tienes que esconderte», dijo la niña, mirando nerviosa hacia el recinto. «Te matarán si te encuentran. ¿Puedes moverte? Tienes que intentarlo». La niña se quedó más de una hora, vigilando y proporcionándole el poco consuelo que podía. Cuando Ghost finalmente reunió las fuerzas suficientes para ponerse de pie, la niña la ayudó, sosteniendo su peso y guiándola lejos del recinto, adentrándose en el bosque. «Vete», le instó la niña. «Vive, por favor, vive». Ghost había sobrevivido a aquella noche, a la infección que le siguió y al largo invierno. Había vivido porque una niña humana le había mostrado misericordia cuando nadie más lo había hecho. Ghost nunca había olvidado ese olor, esa voz, ese pequeño acto de bondad imposible. Y ahora, 3 años después, allí estaba esa misma niña, más mayor, aterrorizada, atada y abandonada a su suerte por el mismo hombre que había matado a Shadow. Ghost lo entendió. El reconocimiento fue instantáneo, absoluto. Esa niña le había salvado la vida y ahora necesitaba que la salvaran a ella. Ghost tomó una decisión. Se acercó a Sarah y se tumbó, apretando su cálido cuerpo contra el de la niña temblorosa. Sarah jadeó detrás de la mordaza, sin entender, esperando la muerte, pero recibiendo calor en su lugar. El pelaje de Ghost era grueso y aislante, y el calor de su cuerpo considerable. Se colocó como un cortavientos entre Sarah y la entrada de la cueva, por donde entraba el aire frío del exterior. Entonces Ghost emitió un sonido suave, no un gruñido, sino algo más, una llamada desde las profundidades de la cueva. 4 cachorros salieron. Tenían 4 meses, eran desgarbados y curiosos. Se acercaron con cautela, olfateando a esta extraña criatura nueva que su madre había traído cerca. La más pequeña, una hembra, se subió a las piernas de Sarah. Otra se acurrucó contra su pecho. Sarah no podía procesar lo que estaba pasando. Los lobos no estaban atacando. Estaban ayudando. El calor era abrumador después del frío intenso. Podía sentir cómo la sensibilidad volvía a sus extremidades, dolorosa, ardiente, pero una señal de que aún no estaba muerta. Los cachorros emitían pequeños sonidos, casi como ronroneos. Su madre los vigilaba a todos. Afuera, la multitud se inquietaba. Habían pasado 2 horas. No se oían gritos ni sonidos de lucha. Marcus caminaba de un lado a otro cerca de la entrada, frunciendo el ceño. No era así como se suponía que debía ser. La niña ya debería estar muerta. Los lobos deberían haber hecho su trabajo. «Quizás ya haya muerto», sugirió un hombre en voz baja. «Congelada o asesinada rápidamente, demasiado rápido para gritar». Marcus no respondió. Algo no estaba bien. Lo sentía. De la misma forma que un cazador siente cuando su presa ha escapado, pero no podía entrar en esa cueva. No con lobos dentro. No después de lo que pasó la última vez. Esperaremos hasta el amanecer. «Oh», dijo finalmente, «si vive, nos ocuparemos de ella entonces. Si no,
el asunto estará zanjado. El grupo comenzó a dispersarse, dejando solo a 4 hombres para vigilar. La mayoría regresó al recinto, fríos y agotados. Se dijeron a sí mismos que habían cumplido con su deber. Se dijeron que era la voluntad de Dios. Se dijeron cualquier cosa que les ayudara a dormir. Rebecca se quedó más tiempo que los demás, de pie en las sombras, mirando fijamente la entrada de la cueva. Estaba haciendo cálculos. Distancia hasta la estación de guardabosques, 15 kilómetros. Batería de su teléfono, 18%. Tiempo hasta el amanecer, 7 horas. Probabilidad de éxito, desconocida. Probabilidad de no hacer nada y vivir en paz consigo misma, 0. Tocó la cara de su hijo dormido en su memoria. Si hacía esto, si huía, si se lo contaba a Marcus, él nunca la perdonaría, nunca dejaría de perseguirla. Su vida tal y como la conocía terminaría. Pero Emma lo había arriesgado todo por ella. Y la hija de Emma estaba en esa cueva esperando la muerte. Rebecca se dio la vuelta y empezó a caminar, no de vuelta al recinto, sino en la otra dirección, hacia el comienzo del sendero, hacia la ayuda, dentro de la cueva. Ghost montó guardia durante la larga noche. Había colocado a Sarah en la parte más cálida de la guarida, donde el calor de la tierra subía a través de las grietas de la roca. Los cachorros proporcionaban calor adicional. Sus pequeños cuerpos se apretaban contra la niña. Sarah había dejado de temblar después de 1 hora. Su respiración se había estabilizado. Estaba cayendo en un sueño hipotérmico. Peligroso, pero mejor que morir congelada despierta. Ghost la empujaba periódicamente, manteniéndola lo suficientemente consciente como para sobrevivir. No muerta. Todavía no. No mientras Ghost siguiera respirando. La loba había fallado en proteger a Shadow, había fallado en salvar a sus cachorros robados. Pero no fallaría a esta niña, no a la que había mostrado misericordia cuando la misericordia era un milagro. El viento aullaba entre los árboles. La nieve comenzó a caer de nuevo, y en algún lugar de la oscuridad, una mujer corría desesperadamente por el bosque, llevando un teléfono con la batería agotándose y un video que podía cambiarlo todo. Aún faltaban horas para el amanecer, pero la esperanza, frágil e inesperada, había entrado en la guarida del lobo, y la esperanza a veces es suficiente para sobrevivir a la noche más oscura. A las 11 Marcus regresó a la cueva. El viento había amainado, dejando una inquietante quietud en el bosque. Los 4 guardias que se habían quedado estaban acurrucados alrededor de una pequeña hoguera a 15 metros de la entrada, pisoteando el suelo para entrar en calor. Levantaron la vista nerviosos cuando Marcus se acercó. Detrás de él había 5 hombres con antorchas y rifles. ¿Se oye a Nace?, preguntó Marcus. Nada, señor, respondió uno de los guardias. Ni un gemido, desde que se marchó. Marcus frunció el ceño. 3 horas de silencio absoluto. O el niño estaba muerto, congelado o asesinado, o estaba pasando algo más. Algo que él no entendía. Necesitaba saberlo. Necesitaba ver el cuerpo. Necesitaba certeza. Vamos a entrar, anunció. Los hombres intercambiaron miradas. Nadie quería entrar en la guarida de un lobo por la noche, pero nadie se atrevía a negarse a Marcus Thorne. Se acercaron lentamente a la entrada de la cueva, con las antorchas en alto. La luz del fuego bailaba sobre la piedra, alejando las sombras, pero creando otras nuevas en el interior. Marcus miró fijamente en la oscuridad. Al principio no vio nada, solo rocas y sombras y el tenue brillo del hielo en las paredes. Luego, un movimiento, una forma que emergía de las profundidades, con los ojos reflejando la luz amarilla de las antorchas. Firme, sin miedo, el fantasma entró en escena. Se colocó en el centro de la cueva, bloqueando cualquier visión de lo que había detrás de ella. Tenía el pelo erizado, lo que la hacía parecer aún más grande. Sus labios se retiraron ligeramente, dejando al descubierto los dientes. No era un gruñido completo, pero sí una advertencia, una promesa. Acércate y descubre lo que pasa. Detrás de ella, apenas visible en la luz danzante, los hombres podían ver a Sarah. La niña yacía contra la pared del fondo,
rodeada de cachorros de lobo, todavía viva, imposiblemente, milagrosamente viva. ¿Qué, por el amor de Dios? Suspiró uno de los hombres. Marcus se quedó mirando. Su mente se negaba a aceptar lo que veían sus ojos. Los lobos deberían haberla matado. Eso es lo que hacían los lobos. Eran bestias, monstruos, siervos de un mundo caído. Mataban a los débiles, devoraban a los inocentes. Esa era su naturaleza. Pero este lobo protegía a la niña como una madre protege a su propia cría. Marcus dio un paso adelante. El gruñido de advertencia del fantasma se intensificó, vibrando a través de la cueva como un trueno lejano. Se quedó paralizado. «Dispárale», ordenó Marcus en voz baja. El hombre a su lado, un cazador llamado Thomas, levantó su rifle con las manos temblorosas. «Señor, si disparo, los demás atacarán. Hay al menos 4 más ahí dentro. Estamos en un espacio reducido. Nos atacarán. He dicho que dispares». Thomas dudó, con el rifle medio levantado. Había cazado ciervos, alces e incluso osos, pero los lobos eran diferentes. Los lobos eran inteligentes. Los lobos guardaban rencor. Y este lobo parecía haber estado esperando este momento. Ethan también estaba en el grupo, el mismo joven que se había negado a votar a favor de la muerte de Sarah. Se quedó atrás observando cómo se desarrollaba la escena y algo dentro de él se rompió. «No», dijo en voz baja. Marcus se giró bruscamente. «¿Qué has dicho?», pregunté. «No», dijo Ethan con voz más firme. «No voy a participar en esto. Esa niña está viva. Los lobos no la mataron. Quizá esa sea la verdadera señal de Dios. No la que tú querías, sino la que hemos recibido. Quizá debamos ver esto y comprender que hemos ido demasiado lejos». «¿Te atreves a cuestionarlo?» «Sí, me atrevo». Ethan miró a Marcus a los ojos por primera vez en su vida sin pestañear. «Te he observado durante 5 años. Marcus, he visto desaparecer a gente. He visto el miedo en los ojos de todos. Te he visto tergiversar las escrituras para justificar lo que querías. Se acabó. No voy a disparar a ese lobo. No voy a hacer daño a esa niña. Si tanto deseas su muerte, hazlo tú mismo». Durante un largo momento, nadie se movió. El único sonido era el silbido del viento a través de la entrada de la cueva y el suave gruñido de Ghost, que seguía montando guardia. Entonces, Marcus perdió la compostura. Su rostro se retorció de rabia. Agarró el rifle de Thomas y apuntó él mismo al lobo. Ghost no retrocedió, no mostró miedo. En cambio, dio un paso adelante, colocándose aún más directamente entre Marcus y Sarah. Su gruñido se intensificó en ese momento. Cuando la luz de la antorcha iluminó completamente su rostro, Marcus vio la cicatriz, una larga línea irregular que le cruzaba el hombro izquierdo. El reconocimiento le golpeó como un golpe físico. Era la loba de hacía 3 años, la que había disparado, la que había visto caer al barranco, la que había dado por muerta después de matar a su pareja y llevarse a sus cachorros. Había sobrevivido y lo recordaba. Marcus podía verlo en sus ojos. No era solo instinto animal, sino algo más. Reconocimiento, recuerdo, propósito. Esta loba sabía exactamente quién era él. Sabía lo que había hecho. Y ahora se interponía entre él y otra vida inocente, desafiándolo a intentarlo de nuevo. Sus manos comenzaron a temblar, no por el frío, sino por algo que no había sentido en 20 años. Miedo. «Señor», preguntó Thomas en voz baja, «¿qué hacemos?» Marcus se quedó allí, con el rifle apuntando a Ghost, el dedo en el gatillo. Un disparo. Eso era todo lo que haría falta. Un disparo y la loba caería. Entonces podría terminar lo que había empezado con la niña. Restablecer el orden, mantener el control, demostrar que su voluntad era absoluta. Pero sus manos no dejaban de temblar. La loba había sobrevivido a su primer intento, había sobrevivido al disparo, había sobrevivido al invierno, había sobrevivido a todo lo que él le había lanzado. ¿Y si fallaba? ¿Y si el disparo solo la hería? Estaba a 5 metros de distancia, en un espacio reducido, con 4 lobos más detrás de ella. Si atacaba, si todos atacaban, encerrados en esa cámara de piedra, los hombres que estaban detrás de él ya estaban retrocediendo.
Podía oír sus botas raspando la piedra, sentir su miedo. Si daba una orden en ese momento, ¿la seguirían o huirían? ¿Lo verían por fin tal y como era, no un profeta, sino un asesino? No fuerte, sino aterrorizado, Marcus bajó el rifle. Esperaremos hasta mañana, dijo con voz tensa. Cuando los lobos se vayan a cazar, la rescataremos. ¿Y si los lobos no se van?, preguntó Ethan. Marcus se volvió hacia él. Lo harán. Los animales tienen que comer. Acabarán abandonándola. No son humanos. No son leales. No tienen piedad. Pero incluso mientras lo decía, no parecía convencido. ¿Verdad?, dijo Ethan en voz baja. No tienen piedad. Lo hemos visto esta noche. Marcus ignoró el comentario. Se dio la vuelta y caminó hacia la entrada de la cueva, negándose a mirar atrás. Los demás hombres lo siguieron, agradecidos por cualquier excusa para marcharse. Solo Ethan se quedó un momento más, contemplando la escena en el interior. La niña viva, los lobos protegiéndola, la imposible misericordia de todo aquello. Lo siento, susurró a Sarah. Luego también se marchó. Ghost esperó hasta que todos los humanos se hubieran ido, hasta que ya no pudiera olerlos, oírlos ni sentirlos. Solo entonces se relajó un poco, aunque permaneció en guardia. Se dio la vuelta y regresó a donde yacía Sarah. La niña estaba despierta ahora, tras haber oído la confrontación. Tenía los ojos muy abiertos por la sorpresa, el agotamiento y algo que podría haber sido esperanza. Ghost se tumbó a su lado una vez más. Los cachorros retomaron sus posiciones, acurrucados contra la niña temblorosa. La temperatura corporal de Sarah era peligrosamente baja, tal vez 34 de Celsius. Sin el calor de los lobos, moriría antes del amanecer. Incluso con él, la supervivencia no estaba garantizada. Pero Ghost había tomado su decisión, había pagado una deuda que llevaba 3 años acumulando, se había interpuesto entre el mal y la inocencia y se negaba a moverse. Pasara lo que pasara ahora, había hecho lo que los lobos hacían mejor. Había protegido a su manada y esa noche, contra toda naturaleza y razón, esa manada incluía a una niña humana. Fuera. Marcus dio órdenes a los hombres que le quedaban. 4 de vosotros montaréis guardia aquí hasta el amanecer. Nadie entra, nadie sale. Si la niña sale con vida, nos ocuparemos de ella entonces. Si está muerta, recuperaremos el cuerpo y le daremos un entierro digno. Esta situación se resolverá al amanecer. Los hombres asintieron, demasiado fríos y asustados para discutir. Marcus regresó al recinto, con la mente agitada. Las cosas se le estaban escapando de las manos. Primero, la niña había visto su libro de cuentas. Luego, Ethan se había revelado. Ahora esta situación imposible con los lobos. Sentía como si el universo conspirara contra él, como si toda su autoridad, cuidadosamente construida, se estuviera resquebrajando. No sabía que Rebecca ya se había ido. No sabía que había huido en medio de la noche con las pruebas de sus crímenes. No sabía que, en 7 horas, todo su mundo se derrumbaría. Lo único que sabía era que algo había salido terriblemente mal. Y por primera vez en 20 años, Marcus Thorne no tenía ni idea de cómo solucionarlo. Rebecca había tomado su decisión a la 1 de la madrugada, mientras Marcus se enfrentaba a los lobos. Mientras el recinto dormía, ella se movía por su cabaña con un silencio ensayado. Tommy yacía en su pequeña cama, con el rostro tranquilo mientras dormía. Ella le besó la frente, respirando su aroma, memorizándolo. Si esto salía mal, tal vez nunca volvería a verlo. Lo había dejado con Martha, la anciana que se había negado a votar a favor de la muerte de Sarah. Martha era amable, impotente, pero amable. Mantendría a Tommy a salvo durante unas horas, se lo había prometido cuando Rebecca le había susurrado su desesperado plan. Ve, le había dicho Martha, haz lo que Emma habría hecho. Yo cuidaré de tu hijo. Ahora Rebecca estaba de pie al borde del recinto, mirando fijamente el oscuro bosque a 15 kilómetros de la estación de guardabosques. Su teléfono indicaba que tenía un 18% de batería y que no había señal allí, pero la habría en la estación. Tenía que haberla. Empezó a correr. El sendero era traicionero por la noche.
Lo que parecía tierra firme podía ser hielo oculto. Lo que parecía una suave pendiente podía convertirse en un precipicio. Rebecca tenía una pequeña linterna, pero usarla agotaba la batería del teléfono más rápido. La usaba con moderación, dejando que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad, siguiendo el camino más por memoria y tacto que por la vista. La primera hora fue adrenalina, puro impulso hacia adelante. Su aliento se condensaba en nubes. Sus botas crujían en la nieve. Se concentró en poner un pie delante del otro. No pienses en Tommy. No pienses en lo que hará Marcus si te atrapa. No pienses en nada más que en el siguiente paso a las 2 am. Llevaba 3 kilómetros. Su teléfono marcaba un 15%. Ya lo había comprobado 2 veces, incapaz de evitarlo. Cada vez que lo hacía veía cómo bajaba el número. El frío lo agotaba más rápido de lo normal. Bajó el brillo de la pantalla al mínimo. Apagó todas las funciones innecesarias y rezó para que durara. A las 2:45 se cayó por primera vez. Su pie se enganchó en una ruta oculta bajo la nieve. Cayó con fuerza, con las manos extendidas, y el teléfono salió volando de su bolsillo. Oyó que golpeaba algo sólido. Oyó el crujido del plástico contra la piedra. El terror se apoderó de ella. Se arrastró hacia adelante con las manos y las rodillas, buscando frenéticamente entre la nieve. Allí, gracias a Dios, todavía encendido, con la pantalla intacta, pero ahora con un 12% de batería. A Rebecca le temblaban las manos mientras lo volvía a guardar en el bolsillo, cerrando bien la cremallera esta vez. Se levantó, comprobó su tobillo, magullado pero funcional, y siguió adelante. A los 7 kilómetros, se perdió. El sendero se bifurcaba en 3 direcciones. A la luz del día habría sabido qué camino tomar. En la oscuridad todos parecían iguales. Se quedó allí, con los preciosos minutos pasando, tratando de recordar. A la izquierda iba el antiguo camino forestal. A la derecha iba el lago helado. ¿A dónde iba el de enfrente? A la estación o más adentro en la naturaleza salvaje. Su teléfono marcaba ahora un 10%. No podía permitirse dar marcha atrás si elegía mal. Rebecca cerró los ojos y recordó la única vez que Daniel la había traído aquí antes de que todo saliera mal. Habían caminado hasta la estación de guardabosques para comprar provisiones. Él le había señalado algunos puntos de referencia. Una roca distintiva, con forma de oso. Un árbol muerto golpeado por un rayo y partido por la mitad. Abrió los ojos y miró a su alrededor. Allí, a 30 metros a la derecha del camino recto, se veía apenas el árbol del rayo. Pero allí, en el camino recto, corrió. A las 4:30, tras recorrer 11 y 20 kilómetros, volvió a caer, esta vez peor. El sendero tenía una pendiente pronunciada y ella no lo vio. Cayó hacia adelante, rodó y se deslizó por un terraplén. Las ramas le azotaban la cara. Las rocas le rasgaban la ropa. Terminó en un montículo de nieve al fondo. Sin aliento y desorientada, permaneció allí tumbada durante 30 segundos, quizá un minuto, tratando de respirar. Le dolía todo, las costillas, la rodilla, la cara, donde las ramas le habían cortado. Sabía a sangre en la boca. El teléfono. ¿Dónde estaba el teléfono? El pánico le dio fuerzas. Excavó frenéticamente en la nieve que la rodeaba y lo encontró medio enterrado, con la pantalla apagada, muerto. No. Pulsó el botón de encendido. Se encendió con un parpadeo. 8%. Y ahora con una grieta en la pantalla que se extendía como una telaraña de esquina a esquina, pero aún funcionaba. Rebecca quería llorar, quería rendirse, quería tumbarse en la nieve y dejar que el frío se la llevara. Su cuerpo le gritaba que se detuviera, que descansara solo un minuto. Pero pensó en Sara en esa cueva. Pensó en la cara de Emma la noche en que liberó a Rebecca de ese cobertizo. Pensó en todas las personas que le habían mostrado misericordia cuando podrían haber mirado hacia otro lado. Siguió subiendo. Tardó 10 minutos en volver al sendero. Le dolía mucho la rodilla. Ahora cojeaba, apoyándose en la pierna izquierda, pero siguió adelante. Quedaban 4 kilómetros. El cielo aún estaba oscuro, pero se vislumbraba algo en el horizonte oriental. Aún no era el amanecer, sino el preamanecer, el mundo preparándose para la luz.
Tenía unos 90 minutos hasta el amanecer, hasta que Marcus regresara a la cueva, hasta que hiciera lo que fuera que tenía planeado hacerle a Sarah. A las 5:45, tras recorrer 14 kilómetros, oyó algo que le heló la sangre. Un aullido, lejano, pero claro. Lobos llamándose unos a otros en la oscuridad previa al amanecer. Se quedó paralizada, escuchando. ¿A qué distancia? Era difícil saberlo. El sonido se propagaba de forma extraña en el aire invernal. Podrían estar a 1 kilómetro de distancia, o a 5, pero le recordaba que Ghost estaba en esa cueva. Ghost y sus cachorros, y Marcus tenía armas. Si decidía matar a los lobos, no dudaría. Los mataría a todos y se llevaría el cuerpo de Sarah como prueba del juicio de Dios. Rebecca tenía que conseguir ayuda antes del amanecer. Tenía que hacerlo. Empezó a correr de nuevo, cojeando, jadeando, con la rodilla en llamas y el 4% de batería. A las 6:15 vio luces. La estación de guardabosques emergió de la oscuridad como un espejismo. Un pequeño edificio de madera. Humo saliendo de la chimenea. Un camión aparcado fuera. Luces en las ventanas. La salvación. Las piernas de Rebecca casi la traicionaron. Lo había conseguido. 15 kilómetros a través de la oscuridad, el frío y el miedo. Lo había conseguido. Tambaleó los últimos 100 metros, se cayó contra la puerta y la golpeó con ambos puños. Ayuda. Por favor, ayúdenme. La puerta se abrió. Allí estaba un hombre, de unos 50 años, con barba gris y camisa de franela, el guardabosques Thompson. Lo había conocido una vez, años atrás, antes de que todo se torciera. Señora, ¿qué? Rebecca se derrumbó en la puerta. Thompson la cogió y la metió dentro. El calor la golpeó como una pared. No podía dejar de temblar. Por favor, jadeó. Hay una niña en una cueva de lobos. Marcus Thorne la arrojó allí. Se está muriendo. Tengo pruebas. Tengo un video. Buscó a tientas su teléfono. 2%. La pantalla apenas se veía a través de las grietas. Sus dedos congelados no podían manejarlo correctamente. Thompson la guió hasta una silla junto al fuego. Ya se movía con eficiencia militar. Con 20 años en el ejército antes de convertirse en guardabosques, reconocía una crisis cuando la veía. Tranquilízate. Dime qué necesitas. El FBI, dijo Rebecca. Llama al FBI. Intento de asesinato y peligro para la integridad física de un menor. Tengo pruebas en video, pero mi teléfono... Déjame verlo. Se lo entregó. Ahora tenía un 1%. Thompson lo cogió y lo conectó a un cable de carga. Pero estas cosas tardaban en cargarse, y el tiempo era precisamente lo que no tenían. ¿Dónde está esa cueva?, preguntó, sacando ya su teléfono satelital. Al noroeste, a 20 kilómetros de aquí, en Brooks Range, Foothills, la antigua cueva Bunker. Y cerca, lo sé. Thompson ya estaba marcando. Su teléfono satelital podía comunicarse con cualquier persona en cualquier lugar. Voy a llamar al FBI de Anchorage y luego a búsqueda y rescate. Luego te traeré café y primeros auxilios, porque pareces haber pasado por un infierno. El video, una vez que tu teléfono se haya cargado lo suficiente, lo enviaremos. Pero ahora mismo voy a movilizar a un equipo de rescate solo con mi palabra. ¿Te parece bien? Rebecca asintió con lágrimas corriendo por su rostro. Thompson habló rápidamente por teléfono. Aquí la estación 12 Brooks Range. Necesito ayuda inmediata. Emergencia de bienestar infantil. Posible situación de rehenes. Solicito evacuación médica FBN. Miró a Rebecca. ¿Qué edad tiene la niña? 10 años. Una niña de 10 años. Situación crítica de exposición. El autor es Marcus Thorne, líder del último complejo puro. Sí, ese Marcus Thorne. Llevamos años recibiendo informes sobre él. Esta vez tenemos pruebas. Miró el teléfono de Rebecca, que ahora mostraba un 3%. Las pruebas están llegando. El teléfono tardó otros 5 minutos en cargarse lo suficiente como para ser estable. Thompson lo conectó a su ordenador y abrió el archivo de video. Rebecca observó su rostro mientras él veía las imágenes. Lo vio ver a Marcus condenar a muerte a una niña. Lo vio ver la votación de la multitud. Lo vio ver cómo se llevaban a Sarah.
Cuando terminó, Thompson tenía el rostro impasible. Subió el archivo inmediatamente y lo envió a su contacto del FBI. La agente Catherine Hayes le dijo a Rebecca, la mejor que hay. Ella se encargará de esto. Sonó el teléfono. Hayes. Thompson lo puso en altavoz. He visto el video, dijo Hayes con la voz tensa por la furia contenida. Nos estamos movilizando ahora mismo. El helicóptero sale en 20 minutos. Contamos con el FBI, paramédicos y un especialista en vida silvestre. El tiempo estimado de llegada a su ubicación es de 1 hora. Luego, otros 15 minutos hasta la cueva. Rebecca miró el reloj. Eran las 6:30. El amanecer sería alrededor de las 7:30. Marcus regresaría a la cueva poco después. Llegarán antes que él, dijo Thompson, leyendo su rostro. Te lo prometo. El teléfono de Rebecca finalmente se quedó sin batería. Tras dar lo último de sí, el video fue enviado. La ayuda estaba en camino. Lo había conseguido. Se desplomó en la silla, agotada, temblando. Thompson le envolvió los hombros con una manta y le puso una taza de café caliente en las manos. Acabas de salvar la vida de esa niña, le dijo en voz baja. Pase lo que pase ahora, tú lo has conseguido. Sin embargo, Rebecca pensó en Emma Miller, que había salvado la suya. Pensó en Sarah en aquella cueva oscura, rodeada de lobos, apenas viva. Pensó en Tommy, que seguía durmiendo tranquilo con Martha. Acabo de recuperar el favor, susurró. Fuera del corte, el cielo comenzaba a clarear. Amanecía y con ello llegaba la justicia. Por fin, después de todos estos años, Marcus Thorne iba a recibir su merecido. El helicóptero llegó a las 7:30. Los rotores cortaban el cielo antes del amanecer como si fuera el juicio final. La agente Catherine Hayes fue la primera en salir, seguida por 6 agentes del FBI, 2 paramédicos y Michael Stevens, un veterinario especializado en fauna silvestre y en el comportamiento de los lobos. Se movían con precisión militar. Thompson los guiaba hacia la cueva. Marcus acababa de llegar a la cueva, acompañado por 8 hombres. Se quedó en la entrada, preparándose para lo que él llamaba la recuperación final. Los lobos estarían hambrientos a esas horas, cansados. Habrían abandonado a la niña. Podría afirmar que había muerto de exposición, que Dios había dictado su veredicto. La comunidad lo aceptaría. Siempre lo hacían. Entonces oyó los helicópteros. 2 de ellos eran en realidad aparatos federales con insignias del FBI que aterrizaban en el claro a 200 metros de distancia. Marcus palideció. Se dio la vuelta para correr, pero los agentes ya estaban saliendo de entre los árboles que rodeaban la zona. «Marcus Thorne», gritó Hayes con el arma desenfundada pero apuntando hacia abajo. «FBI está arrestado». Los 8 hombres que acompañaban a Marcus levantaron inmediatamente las manos y se alejaron de él. No querían participar en lo que estaba por venir. Solo James, el hijo de 12 años de Marcus, permaneció paralizado junto a su padre, confundido y aterrorizado. ¿Por qué cargo?, exigió Marcus, tratando de mantener la autoridad incluso cuando su mundo se derrumbaba. Empezaremos por intento de asesinato de un menor y seguiremos desde ahí. Hayes asintió a 2 agentes. Estos se acercaron con las esposas. No tienen jurisdicción aquí. Esto es terreno privado. Solo respondemos ante la ley de Dios. Siguen estando en Alaska, lo que significa que responden ante la ley federal. Ahora mismo tenemos a un niño en esa cueva que necesita atención médica inmediata. ¿Van a cooperar o añadimos obstrucción a los cargos? Marcus no dijo nada. Los agentes lo esposaron y le leyeron sus derechos. James comenzó a llorar. Una de las agentes se arrodilló junto al niño, le habló suavemente y lo alejó de su padre. Ahora venía la parte difícil, sacar a Sarah sin que nadie resultara herido. Steven se acercó a la cueva con cuidado, con las manos a la vista, para parecer lo menos amenazante posible. Pudo ver a Ghost inmediatamente, todavía haciendo guardia, todavía protegiendo a la niña detrás de ella, a los cachorros y más allá de ellos, tal vez a los conscientes. «Tranquila, chica», dijo Steven en voz baja. «No estoy aquí para hacerte daño a ti ni a ella. Estoy aquí para ayudar». El gruñido de Ghost fue bajo, incierto. Podía oler a los otros humanos que se reunían detrás de éste. Podía sentir las armas,
Aunque no pudiera verlas, su instinto le gritaba peligro, pero estaba agotada. Llevaba 8 horas en guardia. Sus cachorros estaban hambrientos, inquietos, y la niña necesitaba ayuda. Ghost no podía proporcionársela. La respiración de la niña se había vuelto superficial. Sus labios estaban azules. Su temperatura corporal era peligrosamente baja. Una voz femenina llamó desde detrás de Steven. Sarah, cariño, me llamo Amy. Soy paramédica. Estamos aquí para ayudarte. ¿Me oyes? Sarah abrió los ojos, vio a la gente, vio los uniformes, vio que no eran del complejo. Ghost susurró con los labios agrietados. No le hagan daño a Ghost. El corazón de Steven se rompió un poco. La niña se estaba muriendo de hipotermia y ella estaba preocupada por el lobo. No le haremos daño, respondió él. Te lo prometo. Vamos a ayudarles a los dos. Sarah, necesito que hagas algo por mí, continuó Amy. Necesito que le digas a Ghost que está bien. Dile que somos amigos. La mano de Sarah se movió ligeramente, tocando el pelaje de Ghost. La loba la miró. Sus ojos se encontraron. No pasa nada, susurró Sarah. Me has salvado. Ahora deja que te ayuden. Ghost entendió algo en ese momento. Quizás no las palabras, pero sí el tono, el alivio. La niña le estaba dando permiso para retirarse, para dejar que estos nuevos humanos se hicieran cargo, para poner fin a su vigilia. Lentamente, Ghost se puso de pie. Miró a Stevens, luego a los agentes armados detrás de él. Miró a Sarah una vez más, luego se dio la vuelta y se adentró en la cueva, llamando a sus cachorros con un suave sonido. Estos la siguieron de mala gana, mirando atrás a la extraña niña que había compartido sus Stevens, y Amy se movieron rápidamente. Amy llegó primero a Sarah, ya comprobando sus signos vitales y envolviéndola en mantas térmicas. La temperatura corporal es críticamente baja. Tenemos que calentarla ahora mismo. Posible congelación en las extremidades. Está viva, pero tenemos que movernos. Levantaron a Sarah con cuidado y la colocaron en una camilla, mientras la llevaban más allá de la entrada de la cueva. Ella giró la cabeza y miró hacia la oscuridad. Gracias, susurró desde lo profundo de la cueva. Un sonido suave, ni un aullido ni un gemido, un agradecimiento, un adiós. En la estación de guardabosques, Hayes estaba revisando el vídeo de Rebecca por tercera vez. La primera vez había sido suficiente para autorizar el rescate. La segunda vez había revelado algo más, algo que le heló la sangre. En el minuto 2, justo antes de que cambiara el ángulo de la cámara, había 18 segundos de audio. Marcus hablando con su hijo James mientras esperaban a que se llevaran a Sarah. Hayes había mejorado el audio, lo había limpiado y lo había dejado cristalino. La voz de Marcus. Así es como tratamos las amenazas, hijo, igual que traté a tu cuñado, Daniel. La voz de James. Pero padre, dijiste que fue un accidente. Marcus, los accidentes se pueden arreglar, igual que la enfermedad de Emma Miller, igual que el infarto del antiguo líder. Recuerda esto, chico. El poder requiere sacrificio. Hayes había solicitado inmediatamente un equipo forense completo. Cuando Sarah estaba siendo evacuada, los agentes ya estaban en el complejo asegurando la cabaña de Marcus, su oficina y sus efectos personales. Encontraron el libro de contabilidad, el mismo que Sarah había descubierto. $320,000 malversados durante 10 años. Recibos falsos, gastos fantasma, dinero transferido a cuentas en el extranjero. Encontraron el diario, 7 nombres, 6 tachados en rojo. El nombre de Sarah era el séptimo, aún sin tachar. Junto a cada nombre tachado, una fecha y una sola palabra. Completo. Emma Miller, completo. Daniel Whitmore, completo. Robert Hayes, el anterior líder del complejo, completo. Otras 3 personas que habían hecho demasiadas preguntas, visto demasiado, amenazado el control de Marcus, todas completas. También encontraron algo más, en el espacio bajo el suelo de la cabaña de Marcus, envuelto en plástico. Efectos personales de los fallecidos. Joyas, relojes, permisos de conducir, trofeos, pruebas de asesinato guardadas como recuerdos. Hayes hizo la llamada ella misma. Cargos adicionales. 5 cargos de asesinato en primer grado.
Un cargo de intento de asesinato, malversación, fraude, poner en peligro a menores, secuestro, dirigir una organización religiosa no registrada, delitos financieros. La lista se alargó a medida que avanzaba el día. A las 8:30, Marcus Thorne estaba sentado en la parte trasera de un vehículo federal, esposado, en silencio. Su imperio se había derrumbado en 2 horas. 20 años de control se habían esfumado. Todo por culpa de un niño que había visto su libro de cuentas, un lobo que había recordado la misericordia y una hija que por fin había encontrado el valor. Mientras se lo llevaban, Marcus miró hacia atrás, hacia el complejo, por última vez. La gente salía de sus cabañas confundida, asustada, libre. 47 personas que habían vivido bajo su yugo durante años, ahora parpadeaban a la luz del día como prisioneros liberados de una cueva. Ethan se situó al frente del grupo. Cuando pasó el vehículo, no apartó la mirada. No mostró miedo ni arrepentimiento. Solo observó, asegurándose de que Marcus lo viera, asegurándose de que Marcus supiera que alguien finalmente había dicho no. Y había sido suficiente. El vehículo desapareció por la carretera de montaña. Detrás de él, el complejo comenzó el lento proceso de desmantelamiento. El FBI se quedaría durante días documentando todo, entrevistando a todos, desentrañando 20 años de mentiras. Pero por ahora, mientras el sol se elevaba por completo sobre la cordillera Brooks, una verdad quedaba clara. El día del juicio final de Marcus Thorne había llegado por fin, y, a diferencia de la noche de Sarah en la cueva, no habría piedad, ni segundas oportunidades, ni lobos que lo salvaran de lo que se había ganado, solo justicia, fría, segura y absoluta. 6 meses después, Sarah estaba frente al espejo del baño en Anchorage, sin reconocerse a sí misma. La niña de ojos hundidos y aterrorizada había desaparecido. En su lugar había una chica con color en las mejillas, manos firmes y algo que parecía casi paz. Linda Thompson llamó suavemente a la puerta. Ya está todo listo, cariño. Debemos salir pronto si queremos llegar antes del anochecer. Sarah asintió con la cabeza y se puso la chaqueta. Hoy era el día. 6 meses de recuperación, terapia, pesadillas y lenta curación la habían llevado hasta ese momento. Hoy volvería a la naturaleza, no a la cueva que no quería volver a ver nunca más, sino a la reserva natural de Denali, donde Michael Stevens le había dicho que ahora vivía una manada de lobos bajo observación. La casa de los Thompson se había convertido en el refugio de Sarah. El guardabosques Thompson y su esposa Linda tenían unos 50 años. Eran personas amables que habían perdido a su propia hija 20 años atrás a causa de la leucemia. Nunca habían pensado en acoger o adoptar de nuevo. El dolor había sido demasiado. Pero cuando conocieron a Sarah en el hospital, envuelta en mantas térmicas y apenas viva, algo cambió. Podemos ofrecerle un hogar, le dijo Linda a la trabajadora social, si ella nos acepta. Sarah los miró con esos ojos enormes, todavía asustada, todavía destrozada, pero dispuesta a tener esperanza. ¿Puedo llamaros abuela y abuelo?, preguntó en voz baja. No quiero olvidar a mi verdadera madre. Pero necesito a alguien, lloró Linda. Puedes llamarnos como te parezca mejor, y nunca olvidarás a tu madre. Nosotros nos aseguraremos de ello. El primer mes fue el más difícil. Sarah se despertaba gritando 3, a veces 4 veces por noche. Las pesadillas eran vívidas, implacables. El rostro de Marcus, la oscuridad de la cueva, el frío, la certeza de la muerte. La doctora Emily Carter, su terapeuta especializada en traumas, había advertido a los Thompson que sería un camino largo. El trauma de Pete por este tipo de terror prolongado y traición no se cura rápidamente. Carter explicó que Sarah confiaba en su comunidad y que ellos eligieron a Marcus en lugar de a ella. Esa traición es profunda. Trabajaremos en ello, pero llevará tiempo. Poco a poco. Semana tras semana, Sarah mejoró. Las pesadillas disminuyeron a 2 veces por semana y luego recuperó el apetito. Empezó a hablar más y a reírse de vez en cuando. Linda la matriculó en una escuela normal con otros niños. Los niños tenían clases de ciencias y proyectos de arte.
como es habitual. La asignatura favorita de Sarah era la biología, en particular, todo lo relacionado con el comportamiento animal. Cuando la profesora le preguntó qué quería hacer de mayor, Sarah no dudó. Quiero proteger a los lobos. Alguien me protegió una vez. Ahora es mi turno. Las lesiones físicas se curaron con relativa rapidez. La congelación en los dedos de los pies y las manos fue grave, pero no permanente. Había perdido 2 uñas de los pies y tenía algunas cicatrices, pero los médicos dijeron que se recuperaría por completo. Las cicatrices psicológicas tardarían más en desaparecer. Ella insistió en una cosa. Su nombre legal completo sería Sarah Emma Miller Thompson. Emma por su madre, Miller por su familia biológica, Thompson por su nueva familia. Todas las personas que la habían querido estaban presentes en su nombre. Rebecca la había visitado 3 veces desde el rescate. Ella y Tommy se habían mudado a Portland para empezar de nuevo en un lugar donde nadie conocía su historia. Rebecca trabajaba para una organización sin ánimo de lucro que ayudaba a supervivientes de abusos religiosos, utilizando sus habilidades contables y su historia para ayudar a otros a escapar de situaciones como la suya. La primera visita había sido incómoda. Sarah no sabía qué decirle a esta mujer, que era la hija de Marcus, pero que también le había salvado la vida. Se sentaron en el salón de los Thompson, con un silencio incómodo entre ellas. Finalmente, Rebecca habló. Tu madre me salvó cuando tenía 15 años. Lo arriesgó todo para ayudarme a escapar. Nunca pude darle las gracias. Nunca pude decirle lo que significó su valentía. Se le quebró la voz. Siento mucho haber esperado tanto tiempo para ser valiente por ti. Siento no haberlo detenido antes. Sarah lo había pensado durante un largo rato. Al final lo detuviste. Corriste 15 kilómetros en la oscuridad para salvarme. Mamá diría que eso cuenta. Entonces lloraron juntas. 2 supervivientes unidos por el recuerdo de Emma y su propio trauma. Al comenzar el lento proceso del perdón, Tommy, que ahora tenía 7 años, se había convertido en algo así como un hermano menor. No recordaba mucho del complejo, lo que Rebecca consideraba una bendición. Sabía que su abuelo había sido un hombre malo, que su madre había sido muy valiente y que Sarah ahora formaba parte de su familia de una manera complicada. El complejo había sido desmantelado. Los 47 antiguos miembros se habían dispersado. Algunos regresaron con las familias que habían abandonado años atrás. Otros se mudaron a Anchorage o Fairbanks, tratando de reconstruir sus vidas en el mundo moderno que habían abandonado. Algunos de los miembros de más edad, demasiado dañados por años de aislamiento y control, fueron ingresados en residencias asistidas. Ethan había testificado en el juicio de Marcus. Su testimonio, junto con el video de Rebecca, las pruebas forenses y las declaraciones de otros miembros, había sido devastador. Marcus fue declarado culpable de todos los cargos: 5 asesinatos, un intento de asesinato, una docena de cargos más, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A sus 60 años, moriría entre rejas. James, el hijo de Marcus, había sido acogido por una familia de acogida en Fairbanks. Lejos de la influencia de su padre, lejos del complejo, se le había dado la oportunidad de desaprender el veneno que le habían enseñado. También para él sería un largo camino. Ahora, 6 meses después, Sarah estaba sentada en la camioneta mientras Thompson conducía hacia el norte, en dirección a Denali, con Linda a su lado en el asiento del copiloto. Sarah iba atrás, observando el paisaje familiar que se deslizaba ante sus ojos, los arroyos en la distancia, los bosques infinitos, las montañas que habían sido su prisión y, curiosamente, su salvación. No tienes por qué hacerlo, dijo Linda con delicadeza, si no estás preparada. Estoy preparada, la interrumpió Sarah. Necesito verla. Necesito saber que está bien. Stevens los recibió en la sede de la reserva. Había estado rastreando a la manada de Ghost desde el rescate, asegurándose de que estuvieran sanos y tranquilos. La manada se había instalado en una sección de 50,000 acres de la reserva, lejos de las carreteras y del contacto humano. Está bien, les dijo Stevens mientras se adentraban en la reserva. Los cachorros ya casi han crecido.
La manada está prosperando. Hemos tenido cuidado de no interferir. Solo observamos desde la distancia. Se detuvieron en un mirador, una pequeña plataforma de madera con vistas al valle. El sol se estaba poniendo. Todo se tiñó de dorado y ámbar. Stevens le entregó a Sarah unos prismáticos. La cresta suroeste, dijo, señalando a unos 100 metros. Suele estar allí a esta hora. Sarah levantó los prismáticos y escudriñó la cresta. Al principio, nada. Luego, movimiento. Una silueta emergió de entre los árboles. Su pelaje blanco plateado reflejaba los últimos rayos de luz. Cojeaba de forma característica, favoreciendo el hombro izquierdo. Ghost. Sarah contuvo el aliento. La loba se encontraba en la cresta, magnífica y decidida, completamente a gusto en esta vasta naturaleza salvaje. Los 4 cachorros, que ya no eran realmente cachorros, sino lobos adolescentes, aparecieron detrás de ella. Jugaban, luchando entre ellos, despreocupados. Ghost no jugaba. Se quedó de guardia, vigilándolos de la misma manera que había vigilado a Sarah 6 meses atrás, como si sintiera algo. Ghost se volvió y miró directamente hacia la plataforma de observación. Desde esa distancia, era imposible que pudiera ver a Sarah con claridad, ni olerla ni oírla, pero algo la hizo detenerse. La hizo mirar en su dirección durante un largo e imposible instante. Sarah bajó los prismáticos y levantó una mano para saludar lentamente. Gracias, susurró, sabiendo que la loba no podía oírla, pero necesitando decirlo de todos modos. Gracias por no rendirte conmigo. Ghost se quedó quieta durante unos segundos más. Luego, lentamente, deliberadamente, inclinó la cabeza hacia un lado. El mismo gesto que había hecho en la cueva, reconociendo a Sarah aquella noche. Un reconocimiento, un recuerdo. Luego se dio la vuelta y volvió al bosque, seguida por su manada. En cuestión de segundos, habían desaparecido. Se los tragaron los árboles, las sombras y los lugares salvajes a los que pertenecían. Sarah se quedó allí de pie durante mucho tiempo, con lágrimas corriéndole por la cara. No eran lágrimas de tristeza, sino de otra cosa. Gratitud, asombro, la extraña y hermosa certeza de que la había salvado una criatura a la que la mayoría de la gente temía. Que la misericordia existía en los lugares más inesperados, que había sobrevivido a algo que debería haberla matado. Y ahora tenía que averiguar cómo vivir con ese regalo. ¿Estás bien?, preguntó Thompson en voz baja. Sí, dijo Sarah, y lo decía en serio. Solo quería verla una vez más. Quería asegurarme de que era feliz. A mí me parece muy feliz. Bien. Sarah se secó los ojos y sonrió. Eso está bien. Regresaron en coche al caer la noche. Sarah apoyó la cara contra la ventanilla y observó cómo se deslizaba el paisaje salvaje. En algún lugar, Ghost estaba cazando con su manada, viviendo la vida que los lobos estaban destinados a vivir. Salvaje, libre, indómita y en algún lugar de Anchorage. Sarah tenía una cama cálida esperándola, una familia que la quería, un terapeuta que la entendía, un futuro que parecía imposible 6 meses atrás. Había perdido mucho: a su madre, su infancia, su inocencia, la capacidad de confiar fácilmente, pero también había ganado algo. El conocimiento de que la bondad importaba, que el coraje podía existir en una carrera de 15 kilómetros a través de la oscuridad, que los animales podían mostrar más humanidad que los humanos, que la supervivencia en sí misma era una especie de victoria. Hanma, dijo cuando llegaron a la autopista. Sí, cariño. ¿Podemos volver a verla? Linda se giró en su asiento y sonrió. Todas las veces que quieras. Sarah asintió y se recostó en su asiento. A través de la ventana trasera podía ver las montañas alejándose. Podía ver las estrellas emergiendo brillantes, frías e infinitas. Las mismas estrellas que la habían vigilado aquella terrible noche. Las mismas estrellas que habían sido testigos de cómo un lobo había elegido la misericordia por encima del instinto. Llevaría aquella noche consigo para siempre. El trauma sí, pero también el milagro, lo imposible. La hermosa verdad de que, a veces, cuando todo parecía más oscuro, la ayuda llegaba de los lugares menos esperados.
de una mujer que corrió por la nieve para salvar una vida, de un lobo que recordó la bondad y decidió devolverla, de un extraño que se convirtió en familia, de ella misma que había sobrevivido, que había resistido, que había logrado llegar al otro lado. Sarah cerró los ojos y se dejó descansar. Detrás de sus párpados, vio unos ojos dorados en la oscuridad. Sintió el pelaje cálido contra su piel helada. Oyó un gruñido protector que decía, no mientras yo viva, no esta niña, no esta noche. Y por primera vez en 6 meses, Sarah se durmió sin pesadillas. Sabes, he vivido lo suficiente como para comprender algo importante. La familia no siempre son las personas con las que naces, a veces son aquellos que te eligen cuando todos los demás se alejan. Emma eligió salvar a Rebecca. Ghost eligió proteger a Sarah. Rebecca eligió el valor por encima del miedo. Los Thompson eligieron el amor por encima del dolor. Todos ellos podrían haber mirado hacia otro lado, haberse mantenido a salvo, haberse ocupado de sus propios asuntos. Pero no lo hicieron. Eso es lo que hace una verdadera familia. Todos hemos pasado por eso, ¿no? Esos momentos en los que tuvimos que elegir entre lo fácil y lo correcto, entre el silencio y alzar la voz, entre nuestra propia comodidad y la supervivencia de otra persona. Sarah tenía 10 años y fue abandonada como si fuera basura por personas que decían seguir a Dios. Pero un animal salvaje vio su valor cuando 45 humanos no pudieron. Te hace pensar quiénes son las verdaderas bestias en este mundo. Lo más hermoso es que Sarah no dejó que la amargura ganara. Convirtió su trauma en un propósito, su dolor en protección para los demás. Ese es el tipo de fuerza que se obtiene al sobrevivir a lo insuperable. Eso es la gracia. Así que déjame preguntarte esto. ¿Alguna vez te ha salvado un acto inesperado de bondad? ¿O tal vez fuiste tú quien apareció cuando alguien necesitaba misericordia más que nadie? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. A veces, lo más poderoso que podemos hacer es recordarnos mutuamente que la bondad aún existe, que el coraje aún importa, que nunca es demasiado tarde para ser el fantasma de alguien, la Rebecca de alguien, la luz de alguien en la oscuridad.